Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes de comenzar esta actividad, hoy es un día muy importante porque hoy se conmemora el Día del Detenido Desaparecido. Y antes de comenzar quisiera leer un pequeño poema que elaboramos como centro de acompañamiento. O sea, que no es de nosotros, pero que quisimos conmemorar como centro de acompañamiento. Y dice: primero vinieron los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista. Luego vinieron los sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie para hablar por mí. Esperemos que este día prevalezca siempre en la memoria de quienes no están. Buenas tardes a todos, todas y todos los presentes. Como centro de acompañamiento del aprendizaje, no queremos estar al margen de esta histórica coyuntura que vive nuestro país. Es por eso que quisimos levantar un espacio donde podamos aprender, reflexionar y compartir opiniones respecto a la nueva Constitución, la cual puede ser a partir de este domingo nuestra nueva carta fundamental que guía a nuestra sociedad por los próximos años. A mi lado se encuentra Bárbara Sepúlveda, abogada constitucionalista y ex convencional por el Distrito 9. También contamos con Álvaro Araya, abogado y autor del libro ¿De qué hablamos cuando hablamos de la propuesta de la nueva Constitución? Por último, contamos con un miembro de la casa, Diego Pinto Beas, geógrafo y director de vinculación con el medio. Este conversatorio cuenta con 3 momentos. En una primera instancia, les pediremos a nuestros expositores y expositoras que respondan en no más de 12 minutos 3 preguntas centrales que queremos abordar en este espacio como provocadoras de discusión. Después, en un segundo momento, les pediremos que haya un diálogo de las visiones que tiene cada expositor o expositora respecto a la presentación que hizo cada uno. La idea es que más o menos 5 minutos por exponente. Y por último, dejaremos el micrófono abierto para que los y les asistentes pregunten diferentes inquietudes que tienen sobre la propuesta de nueva Constitución. Comencemos con Álvaro Araya, quien cuenta con 12 minutos para que nos comente sobre las propuestas de educación en la nueva Constitución. Y les dejamos algunas preguntas tentativas, ¿ya? Que dice: ¿qué implicancias tiene para las comunidades educativas, estudiantes, profesores, apoderados, también colegios, liceos, universidades, por supuesto, entre otras, la propuesta de nueva Constitución? Por otro lado, ¿qué miradas tiene sobre esta propuesta y cómo se debería materializar? Por último, ¿qué cree usted que queda por mejorar en esta nueva propuesta de Constitución? Les iré entregando unos papelitos cuando les vaya quedando el tiempo. Así que, comencemos. Buenas tardes, se escucha, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la organización. Yo voy a ejercer rápidamente uno de los derechos que esta nueva Constitución se aprueba, que es la libertad de cátedra. Un poquito más el micrófono. Voy a desligarme un poquito de la rigidez de las 3 preguntas, ejerciendo, como les digo, esta libertad de cátedra. En julio recién pasado se rindió la primera prueba de transición de invierno para entrar a la universidad. La rindieron 30.000 jóvenes. Los estudiantes municipales, que son el 35% de la matrícula, obtuvieron en promedio 521 puntos. Los estudiantes del sector particular subvencionado, que son el 56% de la matrícula, obtuvieron 10 puntos más, 536 puntos. El resto, que son los estudiantes de los colegios particulares pagados, el 9%, obtuvo entre 90 y 100 puntos más en promedio. Algo parecido ocurrió con la prueba de transición reciente de diciembre pasado. De los 20 recintos educacionales con mejores puntajes, 19 fueron de los colegios particulares pagados. Y de esos 19, 16 del sector oriente de la capital. ¿Qué explica esa desigualdad? Bueno, como casi siempre, esa desigualdad está explicada por el dinero. El Estado invierte solo 140.000 pesos por alumno en el sistema municipal y el particular subvencionado. Mientras que las familias que tienen la posibilidad de mandar a sus hijos
a la educación privada invierten como 3 veces más, en promedio. ¿Por qué traigo a colación estos números recientes, estos datos? La pregunta es, ¿qué puede hacer el Estado frente a esta situación? Y si la propuesta de Constitución trae algún cambio, alguna solución para esto. Haciendo un pequeño spoiler, yo diría que la propuesta de Constitución se caracteriza por 3 o 4 innovaciones. Uno, establece un sistema educacional nacional. Le da una centralidad especial a la educación pública. Garantiza la gratuidad en la educación superior por completo, no a los 6 deciles actualmente, sino que a toda la educación superior. Pone en el centro a los profesores y a los alumnos. Consagra directamente en la Constitución el enfoque de género. Eso en general. Ahora, antes de ir a qué trae la Constitución en particular, quiero hacer 2 digresiones pequeñas que tienen que ver que sirve como herramienta para testear la propuesta. Uno sobre el tema de la justicia y la desigualdad en general, y otro sobre el tipo de violencia que no se ejerce a través de la fuerza física, sino que la violencia que se ejerce a través del discurso, que tiene mucho que ver con el tema de la educación. En cuanto a la primera digresión, Chile no es solamente un país desigual, meramente desigual. Chile es enormemente desigual, es obscenamente desigual. El acceso a los bienes primarios y a los frutos de la cooperación social en Chile está absolutamente vinculado con el poder adquisitivo de las personas. Obviamente no tengo que abundar mucho en esto, eso todo lo conocemos, pero déjenme darle un dato que lo encuentro especialmente grotesco. El 1% más rico de la población chilena ha acumulado el 50% de la riqueza nacional. Estos son datos del 2021. El 1% más rico tiene el 50% de la riqueza nacional. Y en el año 2021, la participación de ese 1% en los ingresos nacionales, pequeño paréntesis, si es que participa menos del 50%, quiere decir que hubo algún tipo de redistribución de la riqueza. Si es que participa igual que el 50%, las cosas quedaron igual. Si es que participa sobre el 50% en 2021, las cosas empeoraron. Bueno, la participación del 1% más rico de la sociedad en el año 2021 fue de un 64%. Es decir, Piñera tenía completa razón. Chile es un paraíso, y es un paraíso creciente, va mejorando la situación, para ese 1% de la población. La pregunta es si debe hacerse algo al respecto, obviamente que sí. Ahora, ¿puede hacerse algo al respecto? ¿Las instituciones tienen algún rol que jugar? ¿La Constitución tiene algún rol que jugar? Bueno, es una pregunta, yo diría, que más bien ideológica, en el sentido que hay un grupo de personas que piensan que si un Estado interviene en la economía, intentando igualar las condiciones, lo que hace es ahogar la iniciativa privada, es un caldo de cultivo para la corrupción, aumenta la burocracia en forma inorgánica. Esa visión ideológica es la visión del neoliberalismo y esa es la visión que está en la Constitución vigente. Otros piensan, dentro de los cuales estoy yo, que el Estado tiene el deber de intervenir y que si interviene tiene la posibilidad de promover una sociedad más justa y que los bienes sociales, el producto de la cooperación social, se distribuya de una forma un poco más equitativa. Porque la verdad es que la desigualdad en cualquier parte del mundo no surge del mérito ni del demérito de las personas. No surge de levantarse más temprano, de ser más disciplinado. Surge naturalmente de algunos accidentes, meros accidentes, la suerte. Surge de la lotería o la ruleta genética, para empezar. Y surge de la lotería o ruleta social. ¿Dónde nací? ¿En qué familia nací? ¿En qué familia me desarrollé? ¿Qué profesores tuve? ¿Qué educación tuve? ¿Tuve mentores? ¿Se me abrieron puertas? Esos son puros accidentes. No tienen que ver con el mérito de la persona. Son accidentes. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que intervenir de alguna forma tal de anular esos accidentes para
promover una sociedad más justa. Hay ciertas condiciones básicas en las cuales el Estado no tiene nada que hacer, ¿cierto? Es decir, no sé, la inteligencia, la fuerza, quizás algún temperamento virtuoso, algo de la persona que no se puede cambiar. Pero existen un montón de otros bienes primarios que el Estado puede intervenir. Básicamente son los derechos. Los derechos, como ustedes saben, se pueden clasificar como derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación, también cuarta. Los de primera generación son las libertades clásicas, constitucionales. Derecho a la vida, libertad de conciencia. El Estado tiene que promover el esquema mayor de libertades, compatible con que todos tengan ese mismo esquema de libertades. Pero vienen luego los derechos de segunda generación, que son los derechos sociales, ¿cierto? Que esta Constitución actual prácticamente no tiene y que la propuesta sí los consagra. Dentro de los derechos sociales está naturalmente la educación, que es el tema que nos convoca. Los derechos de la tercera generación son los derechos colectivos, ya no son individuales, son colectivos de los pueblos, las culturas que en los países plurinacionales o multiculturales. La libertad que protegen los derechos de primera generación es una especie de libertad negativa, es decir, el Estado se obliga a no intervenir, a permitir que las personas, si deciden, hagan algo. La libertad que protegen los derechos de una generación, dentro del cual está la educación, es una libertad positiva. El Estado lo que hace es promover condiciones para que las personas puedan ejercer su libertad. Esto se ve, por ejemplo, si que uno dice, ¿soy o no libre para comprar el mejor computador del mercado? Bueno, nada me lo impide, soy libre. Pero en verdad puedo hacerlo, tengo que tener recursos. Entonces, por lo tanto, los derechos de la segunda generación se refieren a promover una distribución más justa de los recursos, para que las personas tengan libertad, pero en su faz positiva, que puedan hacer las cosas, que tengan verdadera libertad. Ahora, pesa sobre las instituciones el deber de hacer algo al respecto. Bueno, desde luego, la justicia social es la primera virtud de las instituciones. Es lo que uno debe exigirle al derecho. La justicia social es la virtud primaria del derecho, así como la verdad es la virtud primaria de las ciencias exactas y de los sistemas de pensamiento. La justicia es lo que uno debe exigirle al derecho. Segunda digresión. Desde que se publicaran los cuadernos escritos por Gramsci en la cárcel, gracias a Benito Mussolini, en que nos enseñó qué era la hegemonía cultural, y este concepto fue desarrollado por una serie de filósofos posteriores, como, no sé, Michel Foucault, hemos, por decirlo así, perdido la inocencia respecto del discurso, del relato. Sabemos que el control y la producción del discurso tiene mucho que ver con el control y con el poder sobre las personas. Es decir, las creencias, la moral, las costumbres, las instituciones, los valores, todo esto que se disfraza como una especie de sentido común, termina siendo una forma de imponer una hegemonía cultural y una forma de mantener el statu quo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos tratando? Bueno, la Constitución suele imponer una visión hegemónica. La Constitución actual impone una visión hegemónica neoliberal. Y por lo tanto tiene mucho que ver con esto. Y la educación, por su parte, es una herramienta que se puede utilizar para tratar de resistir este tipo de imposiciones hegemónicas. Bueno, voy a tener que terminar muy pronto. Básicamente hago estas dos digresiones porque me parece que uno puede testear una propuesta constitucional con estos dos conceptos. Es decir, este nuevo texto constitucional promueve una sociedad más justa, promueve una repartición del fruto de la colaboración social más adecuada para que las personas puedan desarrollar sus planes de vida en forma independiente y tengan libertad positiva. Primer test. Y segundo test,
el texto promueve el pensamiento crítico, promueve la libre discusión de ideas, promueve la libertad de cátedra de forma tal de poder resistir estas visiones hegemónicas. En mi opinión, esta propuesta constitucional pasa estos dos tests. Y no tengo más tiempo, me parece, para desarrollarlo, pero básicamente eso es lo que quería decir. Un aplauso para Álvaro, muchas gracias. ¿Dónde están los papelitos, por favor, para avisar? Gracias. Bueno, ahora es el turno de Bárbara Sepúlveda y te preguntamos, Bárbara, ¿qué implicancias tiene para las comunidades educativas la propuesta de nueva constitución? ¿Qué mirada tiene sobre esta propuesta y cómo se debería materializar? Y por último, ¿qué queda por mejorar en esta nueva propuesta de constitución? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar contándoles también, bueno, algo que quizá ustedes ya saben, pero que no es menor. Habían dos profesiones que eran predominantes en la Convención Constitucional. La primera era la mía, la de las abogadas y abogados, y la segunda era la de los profesores y profesoras. Habían 19 profesores y profesoras en la Convención Constitucional. Eran 13 mujeres. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual quedó de una manera tan bien acabada el derecho a la educación en todas sus dimensiones, como uno de los derechos sociales que tiene mayor desarrollo dentro del texto constitucional en diversos artículos y que además abarca todas las distintas áreas y manifestaciones del derecho a la educación en sus dimensiones diversas. Es un debate que se dio muy intensamente dentro de la Comisión de Derechos Fundamentales, de la cual yo no fui parte, pero sabemos que el desafío era tremendo, además, y por eso creo yo que es la manera en que se refleja en el texto. ¿Por qué tiene que haber más de un artículo, por ejemplo? Cuando, si uno piensa en salud, hay uno solo. ¿Por qué tendría que ser la educación la que tenga más artículos en materia de derechos sociales? Y yo creo que esa respuesta pasa precisamente por la visión que llegó a la Convención y la integralidad de esa visión para responder a los distintos desafíos de un sistema que a nivel nacional demostró sus falencias y demostró una crisis, y que por lo tanto la respuesta no podía ser, primero, simplemente jurídica. El derecho tiene límites claros. Y yo comparto además con Álvaro que en el desafío de la educación el componente cultural quizás es uno de los más grandes por la disputa específicamente ante un sistema que reproduce también en materia de conocimientos una ideología predominante, una forma de ver la vida predominante y que pocas veces ha reflejado la pluralidad, la diversidad o la libertad de cátedra en distintos espacios. Yo creo que son pocos los lugares donde nosotros sabemos que eso es algo que se protege y se defiende. Pero además se trata también muchas veces de contracultura en materia educacional. Como las personas que nos están enseñando cosas que a veces apuntan en contra de lo que estamos viendo en los medios de comunicación o escuchando en nuestras casas o en otros espacios. Y sobre eso creo que el debate constitucional pasó más allá de simplemente la garantía, simplemente la idea jurídica con la cual la mayoría de nosotros llegamos con un compromiso social, por supuesto, con mejorar la educación y cómo las definiciones y los componentes jurídicos de la legislación y sus reglamentos tenían varias deficiencias que había que mejorar y por lo tanto la estructura, ¿cierto? El diseño de la norma era tremendamente importante y nos encontramos con 19 docentes que nos dijeron no. Eso es solo una parte.
Y por lo tanto la nueva Constitución sí tiene que consagrar esta otra mirada. Una mirada que cuando me ha tocado compartir con profesores ya jubilados en algunas asambleas territoriales, muchos siempre dicen, yo fui profesor normalista, y siempre parten sus discursos así, y siempre son los mejores discursos además, en todas las asambleas. Y cuentan su historia y cuentan su crítica a la educación, y esa crítica va más allá de lo que los abogadas y abogados podíamos ver. Era una crítica que no estaba necesariamente en el diseño, ni en el financiamiento, ni en las carencias estructurales, sino que tenía que ver con los objetivos mismos de la educación. Y eso es lo que yo creo que es la parte más innovadora que tenemos en la Constitución, en la nueva Constitución, en la propuesta. Porque podemos comparar con otras constituciones en el mundo y ver que, por supuesto, elevamos los estándares, fortalecemos la educación pública, realizamos mandatos específicos al Estado para promover una educación no sexista, se establece la educación sexual integral, se establece la libertad de enseñanza al mismo tiempo, el derecho a la educación, se establece la gratuidad. Y son todos estos un listado de mecanismos que son tremendamente necesarios. Pero hay otros artículos que yo, cuando leí, para el momento de las votaciones, me di cuenta que estábamos dando un paso más allá a nivel cultural y que establece los objetivos de la educación. Y eso significa que el debate, esta vez, el debate no solo incorporaba cómo mejoramos los mecanismos y la estructura y el financiamiento y la legislación, sino que la pregunta era, ¿para qué queremos la educación? ¿Qué es lo que buscamos educando como sociedad? Y me parece que quizá es una de las mejores respuestas, la que está hoy día en la nueva Constitución, de las mejores respuestas para precisamente enfrentar esa crisis, partir por lo elemental, por también una de las raíces del problema que trasciende el lenguaje jurídico. Y por eso es también uno de los artículos más bonitos, creo yo, precisamente porque está escrito no por abogadas y abogados entre sus redactores principales, sino más bien por docentes, por asistentes de la educación, por trabajadores de la educación, que a nivel nacional acompañaron este proceso y fueron parte del proceso y fueron parte de la redacción de las normas. Y establece entre eso, por ejemplo, que nosotras tenemos que aspirar a una sociedad que nos eduque para ser ciudadanos y ciudadanas, para ser hombres y mujeres libres, para poder desarrollar nuestro país y contribuir a ese desarrollo, para poder pensar críticamente, para poder situarnos en el mundo y en el país y en la sociedad desde una forma que nos permita además manifestar nuestra identidad libremente. Y eso es algo que yo creo, o por lo menos lo que yo he escuchado, especialmente de quienes fueron profesores en un momento donde la educación pública en nuestro país era el orgullo nacional y era una época floreciente también, especialmente para la docencia, y que ellos recuerdan con mucho cariño, tenía que ver con eso. Ellos hablan siempre de que se perdió un sentido. Y ese sentido hay que recuperarlo. Entonces, claro, yo también podría listar todos los mecanismos jurídicos que esta Constitución establece y que van a fortalecer la educación pública y que van a fortalecer el sistema de educación a nivel nacional y que establecen la gratuidad y que establecen que la educación no debe ser sexista, además de que tiene que ser de calidad y gratuita y que la educación superior tiene que ser gratuita para todos y todas y no solo para el 60%, y que además los proyectos educativos y las universidades tienen que estar en todas las regiones, que no podemos permitir que se replique el abandono de una educación y se pongan todas las fichas, incluso de la sociedad, en una educación de mercado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que todas y todos dentro del proceso constituyente estábamos de acuerdo con eso. Pero si hay algo que a mí me sorprendió fue la labor docente en la construcción normativa, como donde quedaron los objetivos de la educación para la sociedad en un horizonte democrático, en un horizonte de cambio y transformación que requiere no solamente buenos mecanismos legales, en el horizonte de transformación y especialmente las transformaciones profundas. Quienes han sido los principales impulsores en las últimas décadas sabemos perfectamente que han sido los estudiantes, que han sido
los profesores organizados, que han sido las mujeres tomándose los lugares de estudio en todo nivel educativo. Y cuando, me parece, reflexionamos sobre eso y buscamos la transformación de la sociedad, la educación era clave. Y por eso es un pilar de la nueva Constitución. Y por eso tiene tantos artículos. Y me lo han preguntado en otras partes. Yo estoy de acuerdo con que tenga esa cantidad de artículos. Y que efectivamente aborde todas las aristas de un problema del cual toda la sociedad debe hacerse cargo. Para que esa sociedad que aspiramos, a la cual el anhelo democrático que está contenido en una nueva Constitución sea realidad, el componente cultural no puede ser dejado de lado. Y esa es una oportunidad que la nueva Constitución sí nos daba. A diferencia del debate legislativo, que es un debate mucho más acotado, un instrumento jurídico político como una Constitución sí nos permitió hacer esto, sí nos permitió hacer reflexiones profundas en poco tiempo, pero profundas respecto de la sociedad que queremos construir, respecto del rol que queremos tener cada uno y una de nosotros. Y esa respuesta trasciende lo normativo. Lo normativo en el sentido estrictamente legal y jurídico. Los debates en el Congreso nunca fueron suficientes porque además abordaron cada uno los problemas de forma aislada, como si fueran casos, como si fueran problemas cuando existe una falta de derechos, entonces un problema de una persona o de una comunidad o de un grupo. ¿Cómo esto beneficia a las comunidades educativas? Yo creo que fueron las mismas comunidades educativas las que entregaron estas soluciones constitucionales que hoy día están consagradas. Yo estoy segura que de ahora en adelante la idea de participación, además, en la construcción de proyectos educativos que queda plasmada en rango constitucional, es un tremendo progreso y una oportunidad real para que todas y todos podamos involucrarnos en eso. Y aquellas comunidades, además desplazadas o que hoy día están precarizadas precisamente por la falta de respuesta del Estado, dejando un Estado subsidiario atrás, subsidiario en todo sentido, no solamente económico, yo creo que es parte de un tejido normativo, de una forma de entender la Constitución que es en red. Yo creo que es muy difícil leer esta Constitución de forma lineal, como muchas y muchos de nosotros nos enseñaron a pensar. Y es muy difícil de entenderla también en sentido jerárquico, que es otra forma en la que nos enseñaron a pensar. Especialmente, yo lo digo por experiencia propia, porque yo me formé en una escuela de Derecho y esa es la manera en que te enseñan a pensar. Y el desafío de leer una Constitución con artículos que se complementan, que se vinculan, que se comunican y que forman una red de un Estado social y democrático realizado en su propio articulado, una Constitución que debe ser materializada posteriormente por leyes, por cierto, pero que anuncia cambios culturales. Yo creo que esa manera de pensar también es un desafío del siglo XXI y también es un desafío para la educación, especialmente en la formación profesional. Lo digo de formación profesional propia. La idea de la linealidad se pierde en la nueva Constitución. Y eso yo creo que a la gente que defiende todavía la Constitución del 80 le ha costado mucho entender. Y muchas veces cuando yo creo, y con esto termino, yo sé que hay una campaña de desinformación basada en las mentiras y que muchas personas que están al frente mío en los debates mienten y saben que están mintiendo y lo hacen igual porque es una postura política y porque es una coyuntura política, especialmente quienes son abogadas y abogados. Saben perfectamente que lo que están diciendo no es así. Esa opción de la mentira es una opción política. Pero hay otras personas que yo creo que con justa razón a veces les cuesta entender la Constitución si no es norma por norma, artículo por artículo, frase por frase, y tratan de aislarlo y lo muestran por separado, descontextualizado. A esas personas, yo creo, esas personas representan el desafío de los educadores del siglo XXI. Porque esa forma lineal y dicotómica de pensar propia de la modernidad se ha ido perdiendo. Y hoy día este lenguaje que desafió a todos los abogados y abogadas de la Convención, que está en un entramado jurídico que desafía los mismos cimientos de los componentes culturales de la discriminación, la exclusión y la desigualdad, es yo creo que también un desafío para nuestra mentalidad como sociedad chilena. Muchas gracias. Vale, gracias. Vamos tú.
Ahora viene Diego Pinto. Voy a reiterar las preguntas para que no perdamos de foco esto. ¿Qué implicancias tiene para las comunidades educativas la propuesta de nueva Constitución? ¿Qué mirada tienes sobre esta propuesta y cómo se debería materializar? Y por último, ¿qué queda por mejorar en esta propuesta de nueva Constitución, en vuestra opinión, querido Diego? Bien, bueno, primero agradezco la invitación que hizo el Centro de Acompañamiento del Aprendizaje. Creo que es muy necesario este tipo de debates en las instituciones de educación superior, sobre todo públicas, que si bien por un dictamen de Contraloría nosotros no podemos llamar a apruebo o la otra opción, evidentemente que tenemos que dar un debate profundo respecto al sentido que tiene esta propuesta. Yo creo que hay un elemento que quiero tomarme de lo que planteaba Bárbara, justamente en cómo se fue construyendo esta propuesta constitucional y que se fue haciendo justamente a partir de trayectorias y experiencias educativas que ya han venido tensionando lo que es la propuesta de educación por parte del Estado y lo que ha planteado la Constitución del 80 y obviamente, ¿no es cierto?, la Ley General de Educación. Son propuestas que han nacido al alero de lo que han sido los movimientos sociales, a partir de lo que han sido las comunidades locales, a partir de la crítica que han tenido también profesores y profesoras del sistema, crítica que a su vez, ¿no es cierto?, la han vivido en carne propia, en su propia corporalidad, las profesoras y profesores cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo, con la evaluación docente, por ejemplo, con un currículum estandarizado que finalmente está dado, ¿no es cierto?, por la legitimidad de un sistema centralizado de una educación de mercado. Entonces se ha construido, ¿no es cierto?, una lógica de educación a partir de la Constitución del 80 que tiene una clara perspectiva, una clara visión de educación y que deja de lado otro tipo de proyectos u otras formas de entender la educación. Y eso asociado, ¿no es cierto?, a lo que plantea Bárbara, una educación que por lo tanto ha perdido el sentido, una educación que pierde el sentido en cuanto a lo que somos como sociedad, al no poder dar cuenta de lo que es el reconocimiento de las diversidades territoriales, de las diversidades culturales. Quiero tomarme de ahí de una discusión, ¿no es cierto?, que incluso dan un texto, ya tiene un par de años, ¿no es cierto?, es el texto de Nancy Fraser con Honneth, ¿no es cierto?, la discusión que da cuenta de lo que es el reconocimiento y la redistribución, de lo que es la discusión sobre justicia social. Justamente yo creo que esta Constitución parte también de lo que es esa discusión, al dar cuenta de que de hacerse cargo, ¿no es cierto?, de lo que es la justicia social, desde lo que es la redistribución, pero también de lo que es el reconocimiento. Y creo que ahí hay un elemento que es fundamental, cómo finalmente la educación tiene que hacerse cargo también de ese reconocimiento de distintas formas de negación, de exclusión, de opresión que tienen la sociedad. Y ahí, claro, podemos dar cuenta, entre otros, ¿no es cierto?, de lo que es la perspectiva de los pueblos indígenas. La experiencia que hemos tenido, ¿no es cierto?, como colectividad, como un grupo de académicos y académicas de esta universidad, ha sido principalmente, ¿no es cierto?, con el trabajo con el pueblo mapuche y lafkenche, y que en esa construcción de un proyecto educativo diferente, de un proyecto educativo, ¿no es cierto?, que se materializó en una escuela que construyó su currículum propio emergente, que tuvo que tener modificaciones, ¿no es cierto?, legales. Bueno, en esa construcción de proyecto educativo que se ha dado, ¿no es cierto?, a lo largo de los últimos 15 años, ha permitido también dar los fundamentos de por qué es necesario ir construyendo otra forma de educación. Y parte de esa discusión de lo que es una educación más bien territorializada, una educación contextualizada, de una educación comunitaria, público-comunitaria, está instalada, ¿no es cierto?, en los articulados de la Constitución actual. Creo que ese elemento, por lo tanto, va dialogando lo que es, por un lado, los movimientos sociales de educación que vienen de esta crítica, que vienen construyendo alternativas educativas, que fueron capaces de ir construyendo también una propuesta de articulado sobre educación, que es lo que señalaba Bárbara anteriormente, ¿no es cierto?, y que finalmente es lo que nos permite dar cuenta que hay una posibilidad, una orientación respecto al tipo de educación posible, y que esa educación, por lo tanto, necesariamente tiene que tener el respaldo social de lo que es la sociedad movilizada en su conjunto. Creo que ahí hay un gran desafío, por lo tanto, para las comunidades educativas,
para las comunidades que son más allá. Cuando hablo de comunidad educativa estoy hablando más allá de lo que es la escuela, ¿no? Más allá de las 4 paredes de la escuela, estamos hablando de una comunidad territorializada, de una comunidad que se hace cargo, ¿no es cierto?, también del proyecto de sociedad, una comunidad, ¿no es cierto?, que es capaz de proyectar lo que son los sentidos los sentidos de sociedad y los sentidos de ser humano, ¿no es cierto?, que se perspectivan. Entonces, claro, lo que vemos nosotros dentro del articulado es claramente esa discusión, una discusión que se ha venido dando a lo largo de los años, donde han sido partícipes de todos estos proyectos que, por ejemplo, se materializan en la escuela con Pulo Fiñique-Meltuve, pero también, ¿no es cierto?, en experiencias educativas como lo que es la escuela pública comunitaria, como lo que ha sido, ¿no es cierto?, la construcción de propuestas curriculares contextualizadas, el proyecto Enlazador de Mundo, ¿no es cierto?, en la 7ª y 8ª región, etcétera. Es decir, un entramado, una red de propuestas educativas que han venido cuestionando lo que ha sido la educación estandarizada. Además, ¿no es cierto?, de esto, creo fundamental que dentro de la Constitución, y como planteaba Bárbara, no solamente tenemos que leer los articulados de educación per se, aislados, ¿no es cierto?, sino que además, ¿no es cierto?, estamos viendo otros articulados que permiten ir dando cuenta de un proyecto de sociedad diferente. Están los articulados, ¿no es cierto?, territoriales, aquellos que hablan de la autonomía territorial, aquellos que presentan posibilidades de una visión de territorio, más bien de una perspectiva ecológica. Están los derechos a la naturaleza, que están consagrados, ¿no es cierto?, también dentro de la Constitución, porque no podemos pensar, ¿no es cierto?, una educación sin un territorio, sin una sociedad, sin una naturaleza. La construcción de un país diferente se hace también en la relación de la sociedad con la naturaleza. Y pensar las perspectivas, digamos, de proyección que tiene esta propuesta, ¿no es cierto?, en cuanto a la relación de la sociedad con la naturaleza, en cuanto a la posibilidad de construcción después de leyes y de políticas que permitan generar un ordenamiento mucho más equilibrado respecto a esa relación sociedad-naturaleza, es también pensar, por lo tanto, proyectos educativos que vayan en esa dirección. Una educación, ¿no es cierto?, por lo tanto, que vaya en pos de construir, ¿por qué no pensar los proyectos? No tanto en el contenido, pensar en lo que es los contenidos mínimos curriculares, sino pensar más bien en una educación valórica, una sociedad, en una educación, que permita, ¿no es cierto?, generar los instrumentos y los insumos para ir generando relaciones de sujetos más bien solidarios, de sujetos que pensen, ¿no es cierto?, una educación con una perspectiva de justicia social. Y otro aspecto que quería señalar, ¿no es cierto?, sé que no respondí todas las preguntas, pero bueno, traté de ir, ¿no?, navegando en esas preguntas. Otro aspecto que me parece súper interesante dentro de lo que es la propuesta constitucional tiene que ver con que más bien se nos presentan desafíos como sociedad, ¿no? Se nos presentan desafíos de cómo vamos construyendo esta visión macro, ¿no es cierto? Porque la Constitución finalmente es una visión macro de lo que es el órgano legal, de lo que es el Estado, de lo que pueden ser posibilidades de construcción de leyes, y cómo esta visión macro nosotros vamos como sociedad construyendo, ¿no es cierto?, su materialización en leyes concretas y en políticas. El movimiento social o los movimientos sociales que vienen de larga trayectoria, ¿no es cierto?, que no son de ahora, no son del 18 de octubre tampoco, vienen desde hace un tiempo hasta ahora, ¿no es cierto?, construyendo sus propuestas. Esos movimientos sociales tienen que seguir posteriormente siendo protagonistas de la construcción de estas leyes, siendo protagonistas, ¿no es cierto?, de la construcción de estas políticas. Y ahí, ¿no es cierto?, hay un gran desafío, si bien para los profesores y profesoras del mañana, que están acá, ¿no?, pero también, ¿no es cierto?, como sujetos como sujetos de acción, como sujetos parte de esta sociedad, que vamos a tener que, ¿no es cierto?, estar participando y siendo parte de lo que son las discusiones que se van a dar en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, a todo nivel de escala, ¿no es cierto?, en todos los nuevos componentes que está proponiendo en términos políticos y de estructuración legal de esta Constitución. Creo que se nos presentan grandes y bonitos desafíos como sociedad. Creo además, ¿no es cierto?, que como universidad tenemos un gran desafío, nos tocan en varios puntos, ¿no es cierto?, del articulado. Tenemos que tener una responsabilidad como comunidad universitaria de estar siendo parte de este debate, no solamente porque somos una universidad pública, no solamente porque somos una universidad eminentemente pedagógica, sino que también porque somos una universidad que está llamada a ser protagonista de ciertos procesos que se vienen para adelante. La construcción de la ley en educación, entre otras cosas.
quiero cerrar, ¿no es cierto?, con un elemento que me parece fundamental para lo que va a ser la discusión para de aquí al domingo, ¿ya? Qué nervio, ¿no? Como que estamos en el momento más importante, yo creo, a nivel de sociedad de los últimos tiempos, pero creo que es súper importante que todas estas personas que de repente están dentro de nuestras familias, que están dentro de nuestro entorno y que todavía tienen dudas respecto a si votar apruebo o rechazo, ¿no es cierto? Yo creo que más que llamarle a decir, oye, tenés que votar tal opción o cual otra opción porque sí o porque no, yo creo que hoy día es súper importante que entendamos que la Constitución no es solamente lo que se nos propone como desafío, sino que es la materialización de una construcción que se ha venido dando, ¿no es cierto?, a nivel social. Y por lo tanto es reconocernos en la verdad, es reconocernos lo que somos como sociedad. Y no podemos dejar de mentirnos con cuanto a la fake news, sino también mentirnos de lo que queremos ser como sociedad en una constitución que no nos representa, que es la Constitución del 80. Así que eso quería decir. Muchas gracias por todo. Bien. En este segundo momento, la idea es que pueda haber una especie de réplica, comentarios generales, en 3 minutos cada uno de los exponentes respecto de los expositores y expositora, respecto a lo que comentaron los otros colegas. Entonces, no sé, partimos por ti, Álvaro. 3 minutos para los comentarios generales. A mí me gustaría darles un vistazo concreto, rápido, respecto de la Constitución actual y el articulado propuesto. ¿Puedes proyectar eso, por favor? La Constitución actual prácticamente establece 3 o 4 ideas sobre el derecho a educación y la libertad de enseñanza. Es extraordinariamente sintética. Básicamente las ideas que ustedes pueden ver ahí y que están subrayadas son, primero, este derecho preferente y deber de los padres de educar. Segundo, el tema que la educación básica y la media son obligatorias en un sistema gratuito y que esto debe ser financiado por el Estado. Nada más que eso, financiado por el Estado. Tercero, que se debe promover la educación parvularia y que va a ser gratuita en el segundo nivel de transición. ¿Puedes pasar a la siguiente, amor? Luego establece la libertad de enseñanza. Y la libertad de enseñanza, define la libertad de enseñanza como la libertad para abrir y operar establecimientos, con las limitaciones propias de esta, como decía yo, esta hegemonía, ¿cierto?, cultural, la episteme, del orden público, la moral y las buenas costumbres. Y establece que los padres, solo los padres, no las madres, no los apoderados ni las apoderadas, solamente los padres, tienen derecho a escoger el establecimiento de enseñanza de los niños. Y delega el resto en la ley. Esa es la Constitución actual. Solo eso. La ley que viene de abajo establece una serie de elementos de inclusión, de gratuidad, pero nada de eso viene en la Constitución. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y aquí vienen los artículos de la nueva Constitución. Primero, enfatiza que es un deber del Estado. Y define a la educación como un elemento indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Y para el sentido crítico, y establece los fines, como decía Bárbara. El pensamiento crítico, la convivencia democrática, la justicia social, son elementos que no están en la Constitución vigente. Vamos a pasar a la otra. Establece cuáles son los principios. Y pone en el centro del articulado de la educación el tema de la calidad, las condiciones de equidad, el acceso universal en todos los niveles. Si quieres pasamos siguiente. Tal como adelantamos, establece un sistema único, un sistema nacional de educación,
donde le impone al Estado el deber, ¿cierto?, de ejercer la coordinación, la articulación, la regulación del sistema. Dispone, consagra constitucionalmente la prohibición de discriminar en el acceso. Si quieres pasamos. Reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para sus proyectos educativos. Una cuestión, ¿cierto?, que en la Constitución actual simplemente no existe. La Constitución actual no emplea la expresión originario ni indígena ninguna vez. No existen simplemente. Establece como eje del sistema a la educación pública. Vamos a pasar al siguiente. Esa es la siguiente. Ya. También define el sistema de educación superior, con la gran novedad de que la educación superior va a ser gratuita en todos los niveles y las modalidades para los grados iniciales, para los títulos iniciales, no para los posgrados. Sigamos a la otra, por favor. Esta novedad que también dijimos de que en cada región va a haber una universidad y un centro de formación técnica estatales. Si quieres la siguiente, por favor. Garantiza la educación ambiental para todas las personas en Chile y garantiza la educación sexual integral. La siguiente, por favor. La libertad de enseñanza la define como el derecho de elegir el tipo de educación que tienen los padres, las madres, los apoderados, las apoderadas, pero establece el principio de la preocupación del educando, respetando el interés superior del niño o la niña, el adolescente o la adolescente. Y también el concepto de autonomía progresiva. La siguiente, por favor. Luego pone en el centro del sistema a los profesores. Habla a los profesores. La Constitución vigente no habla a los profesores. Y les garantiza, ¿cierto?, que va a haber un sistema que se preocupe de su quehacer, de su formación, de su estabilidad, de sus condiciones de trabajo, de la autonomía. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ahí está. Y les reconoce la libertad de cátedra. Ahora, esto es muy rápido, pero lo que pueden apreciar es que pasa de una cosa minimalista, que prácticamente tiene 3 o 4 ideas básicas, a una regulación robusta, con una preocupación de la calidad de la educación, con un eje en la educación pública y con el centro en los profesores y los alumnos y la calidad. Eso quería agregar. Muchas gracias. Ahora es el turno de Bárbara para comentar. Gracias. Sí. Gracias. Yo solo quiero poner un énfasis en solo un aspecto que ha sido muy tergiversado y utilizado por una campaña del terror, y que es la educación sexual integral. Hemos visto que adherentes a la campaña del rechazo han puesto cerca de colegios carteles de hipersexualización de niñas, caricaturizados o no, es igual, muy, muy violentos, y que tratan de tergiversar con esta campaña internacional, con mi hijo no te metas, a mi hijo lo educo yo, etc. Especialmente apuntando contra la educación sexual integral, desvirtuando todo lo que eso además representa y significa, y el adelanto que podría representar para nuestro país. Son los mismos argumentos que se han esbozado en nivel legislativo en contra de la educación sexual integral, y que se basan en una imaginación muy perversa, además, por no decir pervertida, de cierto sector de la población que se escandaliza porque a las niñas y niños se les puede entregar herramientas para su autoprotección, para el conocimiento y el reconocimiento también de cómo son relaciones sanas, para enseñarles a poner límites, enseñarles a respetarse y respetar a los demás en relaciones afectivas, y por supuesto para ir progresivamente, a medida que van creciendo y su desarrollo y su capacidad cognitiva es diferente y es mayor, va obviamente
introduciéndose otros elementos en la educación que también son necesarios para prevenir los embarazos adolescentes, para prevenir la enfermedad de transmisión sexual, que son cuestiones mínimas. Pero creo que es tremendamente importante también entender que la ESI puede salvar vidas. Y puede salvar vidas de, por ejemplo, los niños, niñas y niñas trans que tienen una edad promedio de 30 años. Cuando sabemos que en el índice de suicidio adolescente ellos los protagonizan. Y que podríamos realmente también transformar comunidades educativas en lugares seguros para el desarrollo de todas las identidades. Y yo quiero decir que la educación sexual integral es uno de los elementos que para mí, por lo menos, como feminista, me parece una de las grandes conquistas que puede tener la nueva Constitución. Los abusos sexuales infantiles en este país no se producen como en las películas. Se producen en los espacios cercanos, en las casas de los niños, con los amigos o los vecinos, los conocidos de niñas y niños. Y es muy difícil muchas veces para las profesoras y profesores reconocer también algunos rasgos que nos permiten saber cuando un niño o una niña está sufriendo. Y muchas veces pasan muchos años antes de que los niños y niñas denuncien. Y muchas veces no denuncian porque no tienen ni idea de lo que les está pasando. Porque nadie les dijo que eso era un riesgo y que tenían que cuidarse y que podían decir que no y tenían que confiar en una persona adulta. Esa experiencia de docentes, que las conocemos muy bien, quienes somos abogadas feministas, o las profesoras han sido claves muchas veces para darle también justicia a esos niños y niñas y una oportunidad mejor en sus vidas a pesar de esos traumas. Y las comunidades educativas tienen mucho que hacer sobre eso, más allá del currículum. Pero creo que el currículum también es importante. Y sobre eso no quería dejar pasar la oportunidad de decir que me ha costado enfrentar esa campaña porque encuentro que es tremendamente agresiva y lesiva de los derechos de los niños y niñas. Encuentro que es una abominación que está sucediendo justificada por una campaña política y creo que los niños y niñas de nuestro país hay que protegerlos. Parte importante de esa protección pasa también porque la educación incorpore la educación sexual integral. Gracias. Diego, tú. Sí, no sé si me queda mucho más que agregar, ¿no? Porque se ha dicho bastante acá. Creo que igual va a ser interesante después escuchar las preguntas y comentarios y opiniones, ¿no es cierto?, que podamos generar de forma dialogada con gente presente, sobre todo estudiantes de la universidad. Pero quiero plantear algunas ideas que me parece importante de señalar respecto a lo que finalmente está en el contenido también de la propuesta constitucional, ¿no? Cuando vemos conceptos, claro, señalaban, ¿no es cierto?, Álvaro, ¿no?, que hay conceptos, ideas, palabras que ni siquiera están mencionadas, ¿no es cierto?, en la Constitución del 80, pueblos indígenas, ¿no?, el tratamiento, ¿no es cierto?, con la naturaleza, el ecosistema, etcétera, etcétera. Conceptos, palabras que de repente están incluso desarrolladas en otros articulados y que aparezcan, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el articulado de educación, te está planteando que la educación no solamente está pensada como un elemento aparte de lo que es el desarrollo de la sociedad, ¿no?, como una experiencia que te toca vivir en la escuela y que finalmente es aparte de lo que es la sociedad y los proyectos de sociedad. Yo creo que justamente lo más importante y potente que tiene la Constitución en cuanto a argumentación tiene que ver con que hay un proyecto de sociedad que se integra en todas sus partes y donde la educación es un elemento central. Porque no podemos pensar una sociedad sin la educación. O sea, pensarlo como elemento aparte, como con estas famosas mesas técnicas que alguna vez generaron, ¿no es cierto?, los gobiernos de los 30 años, ¿no es cierto?, o de los 47 años. Justamente son unas formas técnicas hiperespecializadas que sacan del debate de la educación a la sociedad y a la ciudadanía en su conjunto. Hoy día es lo opuesto, ¿no? La propuesta que hay es justamente que la sociedad participe de ese debate, que participe de esa construcción.
está señalado, ¿no es cierto?, en el articulado que justamente las comunidades tienen derecho a participar de los proyectos educativos. Yo me pregunto, ¿no es cierto?, ¿cuántas comunidades educativas realmente son partícipes y construyen los proyectos educativos? ¿Cuántos de esos proyectos educativos, ¿no es cierto?, en realidad lo hacen consultoras externas que ponen palabras bonitas, ¿no es cierto?, y instancias de participación y sería. Hace poquito, ¿no es cierto?, el año pasado me tocó participar justamente en un estudio que buscaba reconocer los proyectos educativos de lo que es la comuna de Pudahuel y de todo lo que es Barrancas. Son muy pocos los proyectos educativos, contados con los dedos de una mano y me sobran dedos, que eran los que eran construidos desde las comunidades. Todo lo demás eran palabras, ¿no es cierto?, construidas desde un marco normativo, ¿no es cierto?, o desde lo que te señalaba, te orientaba el ministerio o alguna consultora para ponerlo en tu proyecto educativo. Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad y los colegios van a tener que hacerse cargo en algún momento, ¿no es cierto?, y ojalá la ley, cuando se genere, ¿no es cierto?, la ley de educación establezca que no solamente existe el derecho, sino que van a existir las facilidades para que las comunidades educativas puedan construir sus proyectos educativos. Eso es fundamental. O sea, si entendemos que esos elementos son los que después pueden orientar políticas curriculares, que puedan orientar formas de vincularse con el entorno, quiere decir que podemos avanzar en una sociedad que pueda hacerse cargo de distintos debates, ¿no? Y no excluirla del debate, que es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, en los últimos años. Muchas gracias, Diego. Considerando el tiempo, ahora la parte que viene es la ronda de preguntas. Entonces yo me pongo de pie y me acerco con el micrófono inalámbrico al querido público presente para que puedan preguntar. Entonces no sé si les parece a los expositores que hagamos primero como una primera ronda de preguntas, que las vayan anotando, respondan en un tiempo determinado y después pasemos una segunda ronda en caso de que así sea necesario. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, entonces a mano alzada, con toda confianza pueden preguntar. Bueno, yo, más que una pregunta en realidad, quiero decir que esta Constitución me da mucha esperanza. Me encanta leer el artículo 28 que habla de las personas con discapacidad. Me da esperanza leer que se establecerá un sistema especial a través del que se elaborarán y ejecutarán políticas y programas destinados a las personas en situación de discapacidad, por un lado. Y por otro lado también el artículo 29, que nos dice que el Estado reconoce la neurodiversidad. Y yo creo que para nosotros como universidad también es muy importante porque año a año van ingresando más estudiantes neurodiversos. Tenemos estudiantes dentro del espectro autista, tenemos muchos estudiantes también con déficit atencional, etc. Y el hecho de que la Constitución lo reconozca quiere decir que efectivamente nos veremos en la obligación de entregar los apoyos que requieren. Y eso habla también de que la Constitución, en el fondo, está haciendo carne lo que implica la inclusión educativa. Entonces, eso solamente decir que me emociona leer estos artículos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, participante. Usted, estimado. ¿Quién más por ahí levantando la mano para después? Allá. Hola, bueno, primero que todo quería agradecer la presentación aquí. Mi nombre es Nicolás Araya, soy profesor de inglés. Me titulé acá de la UMCE, también hice el magíster acá en la UMCE. Y tengo una pregunta más allá relacionada con el tema de educación per se. Quiero vincularlo con el tema laboral. Ya no, aquí tenemos dos abogados, no sé si alguno de ustedes es abogado laborista, ¿no? Algo se hace. Mira, yo trabajo en la Universidad Católica, soy profesor de inglés, como dije, y trabajo a un horario, tengo boleteo ahí. Que es un problema que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo que es transversal, que no solamente pasa en las universidades, y no solamente en las universidades públicas, digamos, sino que también en diferentes tipos de instituciones. Estoy leyendo ahí en el artículo 43, que dice que el Estado debe garantizar el desarrollo del quehacer pedagógico y educativo de quienes trabajan en establecimientos e instituciones que reciban fondos públicos. Mi pregunta, más que nada, tiene que ver con ese aspecto. ¿Hay algo en la Constitución, a lo mejor no necesariamente en la parte de educación, a lo mejor en otros artículos, que de alguna forma, no que elimine el tema de los boletos de honorario, porque obviamente tienen su labor y funciona, pero para profesores que llevamos, por ejemplo, trabajando 5 años en la misma institución, claro, todavía estamos boleteando.
Mi compañero acá, por ejemplo, él trabajó en el Duoc y él estuvo en la demanda, no sé si ustedes supieron sobre la demanda colectiva que hubo de profesores hacia el Duoc, y está en eso, ¿cierto? Es un tema súper grave, digo, creo yo, ya que los profesores de educación superior muchas veces como que se olvidan, ¿ya? La educación básica y media obviamente es muy importante y es necesario que esté considerado en la Constitución, pero mi pregunta también va para eso. ¿Qué pasa con los profesores que nos dedicamos, ¿cierto?, al trabajo de la educación superior? ¿Hay alguna garantía con respecto a nuestro trabajo en ese sentido? Eso más que nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos con la tercera pregunta y la última de esta primera ronda de preguntas. Estimado. Bueno, un comentario y una pregunta. El proceso constitucional, como bien decía Diego Pinto, es antes que nada un proceso social que se abre. Tal vez un regalo que nos hacemos las chilenas y los chilenos a nosotros mismos. El comentario es que proceso social como este de esa profundidad implica un gran desafío educativo. Y el comentario histórico es que el momento de la década del 60 en que nuestra sociedad abordó, ¿no es cierto?, un proceso de expansión de derechos, que fue lo más profundo que vivió el siglo XX. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en el momento del gobierno de Eduardo Frei y el gobierno de Salvador Allende. Es justamente el momento de la reforma agraria y el momento en el que la sociedad chilena asume la promoción popular, que tal vez ha sido una de las respuestas más vigorosas a la inclusión de los sectores marginados. Ese momento es el momento en el que viene Paulo Freire a trabajar, ¿no es cierto?, en la reforma agraria y la educación de adultos, y es el momento en el que sienta las bases de su método y de los libros La pedagogía del oprimido y La educación como práctica de la libertad. Esos borradores se escribieron en Chile y muestra cómo el desafío educativo es una cuestión clave de estos momentos de transformación social. Lo segundo es una pregunta para los ponentes y tiene que ver con que, claro, se han abierto dimensiones muy luminosas de esta sociedad en este proceso, pero al mismo tiempo, no sé por qué se apagó, dimensiones muy oscuras. El rechazo a la interculturalidad, ¿no?, el miedo al otro. Y eso yo no sé cómo lo ven ustedes como un desafío que se abre, ya no solo respecto a los desafíos democráticos que trae, digamos, lo que se abre ahora en Chile, que en el fondo es la lucha contra el fascismo, ¿sí?, desde el punto de vista educativo. Eso. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Bueno, considerando el tiempo, porque viendo la hora, estamos casi en el límite de nuestros tiempos que nos habíamos propuesto, así que no sé si hay alguna última pregunta y les vamos a dar 2 minutos. Lamentablemente nos gustaría tener más tiempo y quedarnos dialogando más rato, pero para poder responder las preguntas. No sé si hay una última pregunta y por ahí en el público. Sí, ya, por favor. Hola, bueno, agradezco la instancia. No sé si se escucha. Bueno, yo básicamente más que dudas tengo, o sea, bueno, sí, dudas dirigidas, sino hay cosas que nos dan un poco de certeza y va en varios puntos. Tema de calidad. Escuchando hace mucho tiempo, años y años y años, calidad, se repite. Actualmente estoy realizando mi tesis. Me ha tocado investigar mucho, me ha tocado leer hartos documentos, otorgados por el ministerio, y esa palabra se repite en muchos documentos de esto, pero hay que es un término, calidad, que no está implementado, que no existe. O sea, quizá está puesto, pero la praxis está perdido. Quiero saber ¿qué estándar es calidad? ¿Qué es calidad? Definir qué es calidad. Partir por ahí. Otro tema que tengo es, quizás, no sé si lo pueda garantizar la Constitución, pero el tema de la seguridad en los espacios educacionales. Me ha tocado, por ejemplo, hacer prácticas en liceo, donde, o en un jardín Junji, en la granja, donde prácticamente había veces que se agarraban a balazos afuera.
y tenían que venir los educadores y inventarles, no sé, están celebrando afuera, vamos todos para adentro. O en liceos vulnerables en Peñalolén, donde habían niños o adolescentes que se escapaban de clase, iban afuera, compraban droga, y había gente ahí, que era una red asociada, entre comillas. ¿Qué sucede con eso? También tengo el tema de la gratuidad, entre comillas, o sea, se garantiza la gratuidad en la educación superior para pregrado y para la educación media básica, pero solamente para los liceos o establecimientos que sean propiamente garantizados, o sea, por estos derechos del Estado. Y no, o sea, no es un complemento, no es un todo, son solamente esos establecimientos. Y bueno, lo último que se me escapa tiene que ver con el tema de la acreditación, entre comillas, o los establecimientos que son reconocidos por el Estado. Me ha tocado ver instituciones de educación que gozan de un muy buen proyecto educativo, donde mucha gente se interesa por estudiar ahí, pero no son reconocidos por el Estado. O sea, ¿qué es lo que define? O sea, ¿qué es lo que el Estado define como estándar para que ese establecimiento sea propiamente acreditado por el Estado y otro que no lo sea? Gracias. Entonces ahora, considerando el poco tiempo que nos queda, les pido el mayor poder de síntesis con las preguntas y comentarios que fueron dando. No sé por quién queremos partir. Que Bárbara... ¿Ya? Dale el tiro. ¿Ya por quién comenzamos? ¿Sí? Dale, Diego. Sí, bien cortito respecto al último punto, no sé si es el punto de la calidad. En el artículo 35, en el apartado 4, aparece lo que son los principios, ¿no es cierto?, que van a regir la educación, que son los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo, y después otros principios consagrados en la Constitución que están al principio. Y posteriormente, en el apartado 5 dice, la educación se orienta hacia la calidad entendida como el cumplimiento de sus fines y principios. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, todos estos elementos tienen que, en el 6 aparece, la ley establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad en las instituciones educativas y en los procesos de enseñanza. Creo que acá se toca con dos temas, ¿no es cierto? Por un lado, con el concepto de calidad y los principios que están detrás, ¿no es cierto?, de la propuesta educativa. Pero además, ¿no es cierto?, yo quiero tomar con lo último que señalaba allá Humberto, ¿no es cierto?, respecto a lo que es este proceso constituyente y esta tensión que muestra estos matices, ¿no?, los elementos positivos, que es la esperanza que se ha ido construyendo, y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que muestra los lados más feos de la sociedad chilena, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la xenofobia, ¿no es cierto?, el racismo, etcétera, etcétera. Y yo creo, o la intolerancia en general, ¿no? Y yo creo que justamente cuando vemos una propuesta de educación, una propuesta que está buscando romper con esos elementos, ¿no es cierto?, el desafío va a ser cómo las leyes, cómo finalmente en los procesos educativos de enseñanza-aprendizaje vamos materializando esto, ¿no es cierto?, con propuestas que vienen desde la experiencia, entre otras, de Freire, ¿no? Las propuestas freirianas, ¿no es cierto?, justamente lo que buscaba era un momento histórico diferente, ¿no es cierto?, pero con algunos matices que podríamos jugar con el contraste y que tiene que ver con lo que son los principios de la dialogicidad como elemento fundamental de la construcción de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Yo quería señalar como esos dos puntitos solamente. Muchas gracias. ¿Álvaro o Bárbara? Bárbara. Yo solo quería decir algo respecto de la gratuidad, porque la gratuidad hoy día que alcanza el 60% efectivamente es insuficiente. El segmento que no cubre muchas veces es un segmento que no está calificado para la gratuidad, tampoco está calificado muchas veces para un crédito o incluso becas. Entonces ahí hay un problema, hay una deficiencia. Y la idea de la gratuidad en la educación superior es extensiva a toda la educación superior que esté presente, obviamente, en el Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación implica también ciertos estándares. Entonces, claro, obviamente que hay que dar
acceso gratuito a toda la educación superior, pero también hay que cumplir con ciertos criterios mínimos. Y entre esos están los principios que orientan la educación pública, pero también la educación nacional, y en ese sentido va más allá de la educación pública. La educación pública es parte del Sistema Nacional de Educación, pero ahí van a poder estar también otros establecimientos que hayan sido reconocidos por el Estado y que además reciben financiamiento público. Por ejemplo, hoy día los particulares subvencionados están a punto de tener una cobertura 100% de gratuidad, pero todavía hay particulares subvencionados que se pagan y reciben fondos públicos. Entonces, ¿qué se hace con los fondos públicos? Es un problema de Estado y es un problema para la educación a nivel nacional, más allá de si es público en estricto rigor o si es un particular que recibe fondos públicos. Después están los privados, y los privados pueden hacer básicamente, no voy a decir lo que quieran, pero incluso si no están reconocidos, ¿cierto? Igual pueden subsisten por el pago de la matrícula y las mensualidades de su apoderado. Entonces, si no reciben fondos públicos, es muy difícil allí ejercer también u obligar, creo yo, a ciertos cumplimientos. Lo que sí, obviamente, es que el reconocimiento también va aparejado de una fiscalización y los estándares se van fijando. Yo creo que en eso la gratuidad de la educación superior es clave. Yo hago clases en una universidad donde el 70% de mis estudiantes en la sala de clases, 70% tienen gratuidad. Y son estudiantes que no habrían tenido ninguna posibilidad de acceder a la educación superior si no hubiese sido por la política de la gratuidad. Entonces me parece que es importante avanzar a eso. Y la cobertura progresiva de los derechos fundamentales que está establecido además explícitamente en el artículo 20 de la nueva Constitución tiene como ejemplo de que es posible, y yo creo que el ejemplo más palpable de que una política progresiva de financiamiento y cobertura al 100% es posible es lo que pasó con FONASA Copago Cero. O sea, estaban los fondos, estaba la plata. Faltaba la voluntad política, por cierto, pero este gobierno pasó de 2 tramos a 4 tramos, es decir, al 100% de cobertura de FONASA para la República. 100%, totalmente gratuito. Y eso, que benefició a la grande mayoría del país, que el 80% está en FONASA aproximadamente, yo creo que esa es la idea de la progresividad en la cobertura. Pasar del 60% al 100% nos va a tomar un poco de tiempo, pero ese es el objetivo. Y creo que sería un tremendo avance, porque muchos jóvenes se quedan afuera, no porque no tengan los talentos, sino porque, como uno de ustedes dos decía, como la suerte de la olla. O sea, donde nací define todo mi futuro y mis posibilidades en este país. Eso es lo que hay que eliminar. Entonces son desigualdades de entrada y que obviamente se tienen que ir removiendo. Por supuesto, la educación va a cumplir un rol desde la primera infancia, pero a nivel, por ejemplo, del acceso a la educación superior, yo creo que hay que avanzar rápidamente a la cobertura del 100%, porque hoy día esos talentos se pierden. Hoy día. No las próximas generaciones que hoy día están entrando a kinder, no, hoy día. Y por eso me parece que es una de quizás de las prioridades que vamos a tener que tener como sociedad, conjuntamente con cuestiones tan urgentes como, por ejemplo, la vivienda. La educación y la vivienda para mí son prioridades muy, muy, muy altas, por lo menos personalmente. Muchas gracias. Antes de que te hable, Álvaro, tenemos algunas constituciones para regalar para que se queden al final. Entiendo que tienen clase ahora, pero por favor. Yo quería decir una palabra respecto al tema de honorarios. Que se disfracen relaciones de subordinación con contratos de honorario es una anomalía que está presente en el mundo privado, en el mundo público, es una vergüenza. No hay una causa legal, es más bien cultural. No se sacaría nada con poner algo en la Constitución que dijera que se prohíben los contratos honorarios cuando no corresponden, porque hay situaciones en las que corresponden y situaciones en las que no corresponden. Por lo tanto, es un tema de aplicación. La ley que regule todo este sistema de educación y la estabilidad en el empleo, el quehacer educativo y todas estas cosas, obviamente que va a tener que poner un énfasis especial en eso para intentar solucionarlo. Y yo confío que sí,
que se va a solucionar. Probablemente las mejoras en el sistema judicial que esta Constitución trae vayan en la misma dirección, porque se profundiza la independencia de los jueces. Si los jueces no son elegidos por el presidente de la República y por el ministro de Justicia, es posible que tengan más independencia para fallar en contra de los funcionarios, de los servicios públicos que por años y años tienen estas prácticas. Así que yo veo ahí alguna esperanza. Ojalá que se lleve a la práctica. El tema de la discapacidad y la neurodiversidad me produce exactamente lo que a ustedes les produce, me produce orgullo, me produce una emoción. Que nuestra ley fundamental vaya a contemplar ese tipo de normas y esa mirada inclusiva. Y esto lo conecto con el tema de Humberto, parece, ¿cierto? Del tema de estas dimensiones oscuras que tenemos los chilenos y que tiene el ser humano, ¿cierto? Esto de establecer ciertas como fronteras simbólicas con el otro que es neurodivergente, el otro que es pobre. Este fenómeno que la filósofa española Adela Cortina llama aporofobia, que es fobia al pobre, ¿cierto? El inmigrante normalmente en Chile no hay problemas, es que es un inmigrante rubio, ¿cierto? De Holanda. Lo que le molesta es que venga acá una persona pobre, como que le atribuyen cierto defecto moral a la pobreza. Esas dimensiones oscuras van a seguir en Chile mientras este desafío educativo que tú aludes no se satisfaga. Pero que en la Constitución, que en la ley fundamental exista esta apertura a los grupos más vulnerables, a los grupos más marginalizados. Eso es un asunto que tiñe toda la Constitución. La preocupación por los grupos desaventajados, la preocupación por el que está en el margen, por el otro, eso está en toda la Constitución. Por lo tanto, es un cambio cultural que va a tomar tiempo. Pero yo tengo confianza en que realmente, partiendo desde arriba, desde la ley fundamental, se va a empezar a producir un cambio en Chile. Creo que este es un paso excepcional. Es decir, encontrarnos con una ley fundamental que toque ese tema y que tiña sus 478 artículos con una visión inclusiva y amable al otro, tratando de derribar las fronteras simbólicas que todos los días nosotros construimos, para mí es excepcional. Es decir, si es que esto ocurre lo que yo pienso que va a ocurrir el domingo, va a ser un orgullo tremendo y esperanza. Bueno, ya para finalizar, les damos las más sinceras, profundas e intensas agradecimientos a todos que pusieron.